comenzar de inmediato. Gracias, Francisco. Ya estamos grabando la clase de esta noche. Saludamos a nuestra hermana Mónica Martínez. Buenas noches, Mónica. Dios le bendiga. Gracias por estar conectada. Sí. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Dios te bendiga. Dios le bendiga a usted también. Muy bien, gracias. Vamos al tema de esta noche. En esta temática, como he dicho, que estamos tratando desde marzo y que ha sido lo que nos ha ocupado este año. Vamos a orar para comenzar de inmediato. El tema está en pantalla, el pecado de apostasía. Es el tema que nos ocupa esta noche, del cual vamos a hablar, del cual vamos a opinar, vamos a dialogar sobre este tema interesantísimo que está en las Escrituras y que tenemos mucho fundamento bíblico para hablar de esto. Acompáñeme a orar. Señor, te damos gracias esta noche por estar ya conectados a través de esta plataforma con el fin de participar en este lunes de un nuevo estudio dentro de lo que es la salvación. Hemos caminado por muchos lunes ya y gracias a tu misericordia, cada estudio ha sido una bendición. Cada uno de nuestros hermanos y hermanas ha aportado a este estudio con el conocimiento que tú le has dado. Gracias por quienes estamos esta noche, los que van a ingresar en esta noche para participar de este estudio de la apostasía. Rogamos que el Espíritu Santo nos dirija, que abra el entendimiento para que podamos comprender y que por tu gracia pongas palabras en mis labios para poder hablar palabra buena, palabra sabia, palabra del Espíritu. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. El pecado de apostasía, tenemos dos pasajes bíblicos que nos van a servir como base para introducir este tema. Primera Timoteo 4, 1 al 5 y segunda Timoteo 4, 1 al 4. Vamos con esto entonces. Eh, Tres grandes objetivos tengo para esta noche en esta clase. Lo primero es conocer los aspectos del pecado de apostasía denunciados por las Escrituras, por la Biblia, entender los peligros del pecado de apostasía y familiarizarse con los factores que pueden llevar a la apostasía. Esos son los tres grandes objetivos para esta noche. A modo de introducción, decir que claramente se ve en la Biblia que la salvación es el regalo inmerecido que Dios le otorgó a la humanidad, y si Dios lo dio, jamás lo va a quitar. De eso estamos seguros. La salvación no se pierde porque Dios la quite, ¿no? No se pierde porque Dios la quite. El lunes pasado Franklin nos habló de esto, si se pierde o no la salvación, y él nos enseñó, y estamos de acuerdo, que la salvación no se pierde, no la quita, Dios no se pierde porque Dios la quita, sino que se descuida, se abandona, ¿sí? Se aparta uno de ella, pero Dios no la quita porque fue un regalo que nos dio a través de Cristo. Dios regaló salvación al mundo allí a través de Cristo en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, continúa Juan. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso es lo que Juan plantea ahí en capítulo 3, versículos 16 al 18. Entonces la salvación es un regalo que Dios no lo va a quitar, pero exige que cada persona decida recibir a Cristo, decida recibir a Cristo en su corazón. Y cuando recibe a Cristo, Juan 1:12 dice también,
Dios le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay un regalo en la salvación, un regalo inmerecido para toda la humanidad. Dios no lo quita, pero sí está el peligro y la responsabilidad en cada creyente de descuidar esa salvación, abandonar esa salvación, rebelarse en contra de esa salvación. Y en ese sentido sí se puede perder. El abandono o descuido de la salvación recibe el nombre entonces de apostasía. De eso vamos a hablar en esta noche, del pecado de apostasía, que es el pecado que cometen creyentes. Es el pecado que cometen personas que habiendo recibido a Cristo, habiendo confesado su fe en Cristo, habiendo servido al Señor, habiendo desarrollado ministerio, habiendo gozado de la gracia del Señor, por alguna razón deciden abandonar la fe, deciden descuidar la fe. Y eso es apostasía, ¿no? Es el descuido de la salvación. De eso la Biblia también tiene bastante que decirnos. A modo también de introducción, la apostasía en el Nuevo Testamento viene de la palabra griega apostasía, tal como la mencionamos en español, apostasía, que se lee de manera idéntica en el español. Literalmente significa apartarse de la posición en que estaba, alejarse de una posición, apartarse de un lugar, apartarse de un compromiso, apartarse de la posición en que estaba. ¿Sí? Eso es apostasía, dejar un lugar en el cual estaba comprometido o en el cual estaba sirviendo, abandonar una creencia que antes había profesado, eso es apostasía. Este apartamiento tiene una connotación negativa que implica deserción, traición, abandono, desertar, es decir, abandonar las obligaciones o creencias, la deserción. Eh, bueno, no sé si se usa ahora, pero antiguamente, en tiempos de guerra, cuando un soldado abandonaba la batalla, abandonaba el lugar de la lucha, se le condenaba por desertor y era pena de muerte por haber desertado, por haber abandonado el lugar de la batalla. Se le condenaba por deserción. Es lo mismo de apostasía, es desertar, es abandonar la fe, las creencias, las enseñanzas que ha recibido en algún momento, de las cuales se nutrió en su alma, pero en algún momento, por alguna razón, abandona esa creencia, abandona un compromiso, abandona un ministerio. Eso es apostasía, eso es deserción. En el Antiguo Testamento el sentido para apostasía es volver atrás, es recaer en sentido espiritual, es darle las espaldas a Dios, ¿sí? Es volver. En Isaías 55:7, un versículo muy conocido, dice Isaías, deje el impío su camino y vuélvase a Dios. ¿Ven? Dios le habla a un pueblo que decidió desertar, decidió abandonar su confianza en Dios. Entonces Dios le llama por boca de Isaías, deje el impío su camino y vuelva hacia Dios, ¿no? Volverse a Dios es lo que indica el llamado para salir de la apostasía. Es volver atrás, es recaer, es darle las espaldas a Dios. Ese es el sentido de apostasía. Gran parte de la historia de Israel y Judá es un ejemplo de apostasía. Abandonaron el pacto con Dios, ese pacto que servía como base para la relación de Dios con Israel. Ese pacto Israel lo abandonó, lo cambió por idolatría, dejó al único Dios verdadero y abrazó la adoración de muchos ídolos. Es lo que se denuncia con bastante intensidad en el Antiguo Testamento, el pecado de idolatría. Dejaron a Dios y hay un par de pasajes en el Antiguo Testamento que nos hace ver eso. Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí,
ahí está la deserción, ahí está la apostasía. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Me dejaron a mí, ¿no? Y cavaron para sí cisternas rotas. Habla de idolatría, habla de creencias paganas que no tienen sentido, cisternas rotas que no tienen sentido. ¿Sí? 2:19 de Jeremías también, tu maldad te castigará y tu rebeldía, ahí también aparece la palabra apostasía, te condenará. ¿Sabe pues cuán amargo es haber dejado, ¿no? Haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar en mí, mi temor en ti, dice Jehová el Señor. Es dos pasajes que son recurrentes en el Antiguo Testamento. Dios denunciando por boca de los profetas la apostasía de Israel, el abandono que hizo Israel al llamado que Dios le hizo, a la palabra, a las promesas, al pacto que Dios hizo con Israel en el Sinaí. Israel lo abandonó. Israel eh, dejó la comunión con Dios, ¿no? Jesús denuncia en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, en eso cayó, en una religiosidad vana, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Abandonó la comunión con Dios, desertó, descuidó la comunión con Dios Israel, ¿no? No atendió a la palabra de los profetas, no se sujetó a la ley, desertó, ¿no? Apostató y cayó en una religiosidad, es lo que denuncia Jesús, en una religiosidad vana, ¿no? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Dejaron a Dios, descuidaron a Dios, abandonaron a Dios. Eso es pecado de apostasía y es pecado condenatorio. En el Nuevo Testamento existen varias advertencias con respecto al pecado de apostasía. Y gracias al Señor que hay mucha palabra a este respecto. Podemos claramente refutar el pensamiento calvinista de que la salvación no se pierde. Podemos refutarlo con las escrituras porque sí la Biblia nos hace saber que la salvación sí se puede perder. No porque Dios la quite. Repito, Él regaló salvación. Allí en la cruz Dios regaló salvación a todo el mundo, a todo el mundo. Y esa salvación se mantiene como regalo. Hasta que Cristo regrese, hasta que el Señor levante su iglesia, esa salvación seguirá al alcance de cada persona. Solo tiene que recibir a Cristo. Solo tiene que confesar su pecado, recibir a Cristo y inmediatamente pasa de muerte a vida. Vamos a mirar algunos pasajes bíblicos que nos hablan de esto, ¿no? 2 Timoteo 4:1, Pablo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, algunos creyentes, apostatarán de la fe. ¿Cómo lo harán? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Abandonarán la sana doctrina, abandonarán las doctrinas bíblicas y escucharán, ¿no?, a doctrinas que no son propias del Evangelio, que no están en las Escrituras, doctrinas engañosas. Pablo le llama doctrinas de demonio, porque indudablemente son influidas por el diablo para hacer creer a malos creyentes que esas doctrinas son verdaderas cuando realmente son falsas, son engañosas. Algunos, dice Pablo, apostatarán de la fe. ¿Quién apostata? El que ha creído, el que ha recibido la salvación. Ese abandona, ese deserta, ese traiciona, ese se revela. Ese es el que practica apostasía. Y Pablo denuncia, ¿cómo lo hará? Escuchando a espíritus engañadores, falsos profetas,
falsos profetas que profetizan mentiras como si fueran verdades. Falsos profetas, falsas visiones, falsos sueños. ¿Sí? Ah, dos grandes sectas que tenemos hoy día presente surgen de personas que supuestamente recibieron una revelación de Dios y crearon dos religiones que hoy día son numerosas, que están en toda la tierra. Una de ellas es el mormonismo, con un José Smith, que supuestamente tuvo una revelación de parte de Dios y que Dios le dio a él la responsabilidad de crear eh, una iglesia correcta, porque supuestamente toda la iglesia, todas las demás iglesias se habían corrompido y supuestamente, digo supuestamente porque no fue así, Smith comenta que Dios le dijo a él que en él levantaría la iglesia de los santos de los últimos días. Y ahí tenemos el mormonismo, que surge de una imaginación, de una mentira, de algo que Dios nunca realmente dijo. Y formó una secta que es numerosa en la tierra, ¿no? Espíritus engañadores. El otro es Carlos Russell, fundador de los Testigos de Jehová. Lo mismo, tuvo una visión, ¿sí? Tuvo una visión acerca de la realidad de Dios, ¿sí? Ah, que el nombre de Dios es Jehová y que no hay más que Él y que Jesucristo es la primera criatura de Dios y fundó el, la secta de los testigos de Jehová, que a su vez Russell la tomó de uno de los teólogos del quinto siglo, Jacobo Arrio, que planteó que Dios es uno y es absolutamente solo, ¿no? Y que Jesucristo es un ser creado. Una secta mentirosa. Las tenemos hasta el día de hoy. Espíritus engañadores, que hoy día hay muchos. Perdón. Entonces, Pablo hace saber esto, espíritus engañadores, falsos profetas, que profetizan doctrinas mentirosas y doctrinas de demonio. ¿Sí? Eso es lo que afecta a la iglesia. Ahora, de manera particular, la carta a los hebreos tiene mucho que decir acerca de la apostasía. Gracias al Señor que tenemos esta carta donde el autor a la carta a los hebreos denuncia grandemente el pecado de apostasía. Resalta la figura de Cristo en los primeros capítulos. Cristo superior a los profetas, Cristo superior a Moisés, Cristo superior a los ángeles, Cristo superior a todo. ¿Sí? Entonces, para reforzar la fe de una iglesia que estaba decayendo en aquel tiempo, el autor a los hebreos, que muchos suponen que fue Pablo, puede ser, hace un llamado a los creyentes a cuidar la salvación, porque se puede perder, se pueden deslizar. Algunos pasajes que nos hacen saber esto. Por ejemplo, Hebreos 2, 1 al 3. Por tanto, es necesario e imprescindible que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, el Evangelio de Jesucristo. No sea que nos deslicemos. Ahí hay una forma de apostasía, deslizarse, pero gradualmente, sin darse cuenta, puede estarse deslizando. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, el Evangelio se refiere, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidar una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, ¿no? Fue confirmada por los que la oyeron. Es necesario que con diligencia atendamos a las cosas, a la palabra, al mensaje, al evangelio que hemos oído. No sea que nos deslicemos. El llamado es atender al mensaje del evangelio, atender con diligencia. Porque si esa palabra dicha por medio de los ángeles aquí
son los ministros de la palabra. Aquí los ángeles no son seres del cielo. Aquí los ángeles son los ministros de la palabra, como en Apocalipsis, las 7 cartas al Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia, le dice Jesús a Juan, escribe al ángel de la iglesia en cada una y usa la palabra ángeles. Y ángel es el portador de la palabra, en este caso son los pastores. Los pastores son los ángeles, los que tienen la palabra, los que tienen el mensaje para la congregación, ¿no? No son ángeles celestiales, son hombres llamados para predicar la palabra, porque si la palabra dice por medio de los ángeles, los apóstoles, los que el Señor dispuso que trajeran la palabra, si la palabra por medio de ángeles fue firme, clara, ¿sí? Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación se puede perder por no apreciar, por no valorar la palabra, por no tener la diligencia de atender el mensaje que estamos oyendo continuamente. Y puede ser que desatendamos, puede ser que en vez de diligencia caigamos en negligencia y nos deslicemos. Lamentablemente eso sucede siempre, hasta el día de hoy. Muchos creyentes, habiendo sido buenos obreros, buenos ministros, ¿no? Por diversas razones se descuidaron. Descuidaron el mensaje, descuidaron la palabra y progresivamente, gradualmente se fueron deslizando hasta que se perdieron. ¿Sí? Y nosotros no vamos a escapar si descuidamos una salvación tan grande. Hebreos 5:11 al 6:6, advertencia contra la apostasía. Esto es muy claro también. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esta es la primera parte del capítulo 5:11. Aquí hay un llamado, ¿no? Acerca de perseverar en la palabra, de perseverar en la escritura, ¿sí? Ah, la primera parte del capítulo 5 viene exhortando acerca de permanecer en la palabra, de atender a la palabra, de cuidarnos, de no deslizarnos. Y dice el autor de los Hebreos, acerca de esto que hemos dicho, ¿no? Ah, hay cosas que son difíciles de explicar por cuanto se han hecho tardos para oír. Esto de tardos para ya no atienden con solicitud, ya no hay diligencia, ya no hay interés en atender la palabra, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Tienen necesidad que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios, es decir, las enseñanzas básicas. Hay creyentes, lamentablemente, que aunque pasa el tiempo, no logran retener la palabra, no logran crecer en la palabra y necesitan que se les repita lo que el autor llama acá los primeros rudimentos, las palabras, las enseñanzas básicas, las enseñanzas elementales de la fe, el arrepentimiento, la salvación, la conversión. Oh, y son tan niños espirituales que necesitan leche, no pueden digerir el alimento sólido, no pueden digerir una palabra más profundo, porque son niños, niños espirituales. Pasan tiempo en la iglesia, no han crecido, ¿no? Y aquel que se nutre de leche, dice el autor, es inexperto en la palabra de justicia. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez.
Aquí está el mayor número de personas creyentes que pueden apostatar, la inmadurez, el no ser capaz de retener la palabra, el haber cerrado los oídos para atender a la palabra. Se han hecho tardos para oír, no han digerido, no han asimilado, no tienen la capacidad de nutrirse en la palabra, porque aunque llevan años en la iglesia, no han asimilado, no pueden asimilar porque son espiritualmente niños, inmaduros. Eso es la idea. Lamentablemente de eso hay mucho. ¿Sí? El versículo, capítulo 6. Esto va del 5:11 en adelante, capítulo 6. Por tanto, dejando los rudimentos, las partes básicas, repito, de la doctrina de Cristo, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, el llamado es vamos adelante a la perfección, madurez es el sentido allí. Vamos a la madurez espiritual, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Esas son doctrinas básicas. Eso es el ABC de la fe cristiana, el arrepentimiento, la conversión, la santidad, ¿sí? El bautismo en agua, la resurrección. Son doctrinas elementales. Entonces el autor dice, ¿verdad? Vamos a la madurez, vamos al crecimiento, vamos a la perfección, ¿no? No echando otra vez fundamentos que ya se pusieron. Entonces el llamado es esto. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron ellos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, apostasía, recayeron, desertaron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible que quien cayó en apostasía, dice el autor, sea renovado para arrepentimiento. Es imposible que los que una vez gustaron del don celestial, fueron ellos partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios, gustaron del poder de Dios y recayeron, abandonaron, apostataron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Uno de los males que generan los que han apostatado es el descrédito de la fe en Cristo, es el mal testimonio de la fe en Cristo. En este caso, exponen a Cristo al vituperio de la gente, a la burla de la gente. Acá en Chile tenemos un alto porcentaje de evangélicos que habiendo conocido a Cristo, que habiendo profesado, que habiendo participado en la iglesia, hoy están fuera. Son los clásicos descarriados. Hay un alto porcentaje y creo que eso es lo mismo en el mundo. Entonces el autor a los hebreos dice, ¿verdad?, que es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, esto es la salvación, y fueron ellos participantes del Espíritu Santo, fueron templo del Espíritu Santo, experimentaron al Espíritu Santo en sus vidas y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, se deleitaron en la palabra en muchos momentos, gozaron de los poderes del siglo venidero, de los poderes de Dios y recayeron, volvieron atrás, le dieron las espaldas a Dios, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Este pecado de apostasía es grave porque hace prácticamente imposible, ¿no?, la reconversión de aquel que habiendo estado en Cristo lo abandonó. Así lo plantea la Escritura. Abandonó, pisoteó, expuso a Cristo al vituperio de la gente, a la burla de la gente. Y eso lamentable sucede. Esas personas, ¿no?, es difícil que vuelvan a ser a salvos, que vuelvan a gustar de la palabra de Dios.
porque es imposible que los que una vez fueron iluminados por el Espíritu Santo, gustaron del don celestial, fueron ellos partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra y recayeron, sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Es una palabra dura, es una palabra fuerte que hace saber lo grave que es la apostasía. Volver atrás, descuidar la salvación, rebelarse frente a una verdad que antes abrazaron. Son verdades claras, repito, el autor a los Hebreos, el Espíritu Santo, indudablemente nos hace saber lo grave que es este pecado. Se pierde la salvación si no se cuida. Se pierde la salvación si no somos diligentes al cuidarla. Y nos deslizamos, dice. Eh, este pecado no viene así que como que de una vez alguien se revela, no, sino que progresivamente va descuidando la comunión con Dios, va abrazando otras ideas, va cayendo en carnalidad, va recayendo hasta estar perdido. ¿Sí? Entonces, esto es muy, muy delicado. Y quiero citar también Hebreos 10:26, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, condenación eterna. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Y la pregunta que hace el autor a los hebreos es esta: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios, el que lo expusiera al vituperio, como leímos antes, el que menospreciare al Hijo de Dios? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta, e hiciere burla, e hiciere menosprecio al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo? Si pecaremos voluntariamente, esos son los primeros pasos del pecado de la apostasía, pecar voluntariamente. Jugar con esto. Peco y sé que el Señor me va a perdonar. Peco y sé que la misericordia me va a perdonar. Y ese juego ha llevado a muchos a la perdición, porque es grave pecar voluntariamente, caprichosamente, con orgullo, con soberbia, pecar voluntariamente después de haber recibido conocimiento de la verdad. No hay más sacrificio. Son palabras fuertes, pero muy claras en cuanto a lo grave que es la apostasía, el abandono de la fe, el abandono de la fe, el no haber experimentado crecimiento, el haber caído en una práctica rutinaria de, de no crecer en la palabra, de no madurar, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Lamentablemente hay creyentes que pasan años en la iglesia y necesitan que se les repita las doctrinas básicas. Necesitan que se les vuelva a repetir una y otra vez lo que es el arrepentimiento, lo que es la conversión, lo que es la santificación, porque no han logrado retener, no han tenido la diligencia, el interés por retener la palabra. ¿Sí? Debiendo ser ya maestros, dice el autor a los Hebreos, debiendo ser ya expertos en la palabra, tienen necesidad que se les vuelva a repetir los rudimentos, los aspectos básicos de la fe. Y llegan a ser niños, ¿no? Les entra por un oído y les sale por el otro. Es el peligro de apostasía. Es grave porque induce a la condenación. Y de eso queremos tomar conciencia.
¿Cuánta atención le estamos poniendo a la palabra que estamos escuchando diariamente? Y aquí hago un llamado muy, muy, muy enfático. Nos hemos preocupado de tener palabra de Dios. Tenemos buenos exponentes de la palabra de Dios. Tenemos palabra de Dios el domingo, tenemos palabra de Dios el lunes, tenemos palabra de Dios el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, en los plantíos, en la congregación. Tenemos palabra. El autor a los Hebreos denuncia esto. Y gracias al Señor que tenemos esto en las Escrituras. Deslizarnos, apartarnos, ¿no? Pisotear el nombre de Cristo. Son resultados del pecado de apostasía. Asimilar doctrinas de demonio, doctrinas que no están en las Escrituras. Hoy día, lamentablemente, hay millones de cristianos, y lo digo millones porque hay muchos, que están siguiendo a falsos profetas, a falsos apóstoles, falsos obreros, porque predican un evangelio que no corresponde al evangelio de Jesucristo, con doctrinas engañosas. Teología de prosperidad, teología de pacto, teología de siembra y cosecha, teología de maldiciones generacionales, doctrinas de demonio, porque no están en las Escrituras, no son parte del Evangelio de Jesucristo. Entonces hay muchos que están siguiendo esas doctrinas. Se convirtieron a Cristo, recibieron a Cristo, pero no han atendido al Evangelio de Jesucristo. No han retenido la palabra. Y yo hago un llamado para tener conciencia de esto. No sea que nos deslicemos. Como en un tobogán nos vamos deslizando sin darnos cuenta que estamos abandonando la fe en Jesucristo. Es un pecado grave. Es un pecado que se tiene que conocer y considerar, ¿no? Se pisotea el nombre de Cristo y no hay vuelta atrás. Cuando se cae en apostasía, ya no hay vuelta atrás. Porque se ha pisoteado el nombre de Cristo, se ha blasfemado contra el Espíritu Santo, se ha descuidado la palabra. Y vuelvo a lo que dice Hebreos 10:26. Si en la ley de Moisés el que pecaba, en muchos casos debía de morir, los falsos profetas debían de morir. ¿Sí? El que viola la ley de Moisés muere irremisiblemente, dice Hebreos. ¿Cuánto mayor castigo creen ustedes que merecerá el que pisoteare el nombre de Cristo, el que tuviere por inmunda la sangre del pacto, el que hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué va a recibir? Si en la ley de Moisés era la muerte, ¿qué va a recibir? La condenación eterna. Porque expuso al vituperio, a la burla, a Cristo. Y de esos hay muchos, lamentablemente, muchos evangélicos que han ridiculizado a Cristo, que lo han expuesto a la burla por su falta de compromiso, por su falta de consagración, por su falta de madurez. Eso es apostasía, es un pecado grave. ¿Sí? Ah, quiero continuar para luego tener algún diálogo sobre esto. Ahora bien, ¿qué factores pueden llevar a la apostasía de la fe en Cristo? Primero, abandono del primer amor. Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Habrá un enfriamiento del primer amor, de ese amor de Dios, de ese amor que nos viene por el Espíritu. Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Es el primer amor, es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Abandonar ese primer amor es conducente a apostasía. El descuido en congregarnos, el mirar en poco, el congregarnos. Hebreos 10:23, ¿no? No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es necesario congregarse. Hay que tomarlo como algo importante, no como algo secundario.
Es importante congregarnos para recibir la palabra, para ser instruidos en la palabra, para ser ministrados por el Espíritu. No lo tomemos como algo de menor importancia. Es bueno atender asuntos personales, es bueno atender el trabajo, es bueno atender la familia, pero hay un día que debe ser consagrado a Dios. Hay un tiempo en que es necesario oír la palabra. El descuidar en congregarnos puede ser un factor que induce a la apostasía, porque no le permite crecer. Si no escucha palabra, si no recibe palabra, no va a crecer espiritualmente y será fácil presa del engaño, de la mentira. ¿No? No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice el autor de los Hebreos, más aún cuando el día del Señor se acerca. ¿Sí? La falta de madurez espiritual, el poco interés en crecer, como ya vimos en Romanos 5, en Hebreos 5, 11 al 14. ¿No? Ser niños, quedarnos como niños espirituales. Eso es delicado, eso es conducente a la apostasía. Amor por las cosas del mundo. Primera de Juan, no amen al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Es el llamado que hace Juan en su primera carta. No amen al mundo. Mundo, ideologías, pasatiempos, distracciones, ideologías. No amen al mundo. Un creyente que quiere cuidar su salvación no practica las cosas del mundo, no participa, repito, de creencias, de ideologías, de filosofías mundanas, no las toma. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Estamos bombardeados por ideologías diabólicas que son contrarias a la fe. Y cuando alguno de nosotros, algún cristiano, abraza alguna de esas ideologías, está amando al mundo. Está amando al mundo. Hay cristianos, lo digo entre comillas, que profesan la fe en Cristo, pero también son miembros de partidos políticos, Amén. especialmente de esos partidos que promueven el ateísmo, el rechazo, los antivalores. Es amar al mundo. No ame al mundo, ni las cosas que están en el mundo. La no permanencia en Cristo puede inducir a la apostasía, no permanecer. El que en mí no permanece, dice Jesús, será echado fuera. El que en mí permanece lleva fruto, la permanencia en Cristo. Mantenernos ligados a Cristo. También un factor importante es la atención a doctrinas de demonio. Como ya lo dije, abrazar doctrinas que parecen evangélicas, que parecen cristianas, pero que no tienen asidero en el Evangelio de Jesucristo. Son doctrinas engañosas, son doctrinas que inducen a confusión. Pablo habla que vendrán muchos engañadores, dice Primera Timoteo, que traerán doctrinas de demonio. Cuidarnos de ellos. La falta de convicciones espirituales que nos permitan afirmar nuestra fe en Cristo, una convicción sólida, arraigada en la palabra de Dios. La ignorancia de las Escrituras. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Aunque tuvo la ley, aunque tuvo la palabra de profetas, Israel no retuvo la palabra. Fue ignorante de las Escrituras. No las supo retener. Factores que pueden conducir a la apostasía. ¿Sí? Y quiero, perdón, a ver, ¿sí? ¿Cuándo la apostasía entonces, cuándo se da la apostasía en la iglesia? Cuando se abandonan las doctrinas del Evangelio que Cristo estableció. Cuando aquellos que han sido llamados a algún ministerio desertan para abrazar otras ideologías o funciones. Lo digo respetuosamente, hay pastores que habiendo sido llamados por el Señor, abandonaron el pastorado para abrazar una carrera política.
Eso es apostasía. Eso es apostasía. Hay quienes, habiendo abrazado la doctrina del Evangelio, se han ido tras doctrinas erróneas, tras doctrinas engañosas. Abandonaron la sana palabra para abrazar doctrinas engañosas. Cuando hay rebelión, cuando hay obstinación en el servicio a Dios, cuando hay capricho, cuando hay soberbia en el corazón de los cristianos, se está en peligro de apostasía. Cuando la carnalidad supera la espiritualidad de los creyentes y sirve al Señor movido por sentimientos. Son situaciones que pueden llevar y que están en la iglesia y que pueden llevar a la apostasía. Servir al Señor por sentimiento, eso es sensualidad y no convicción. El llamado bíblico es que debe haber fe. Fe es certeza, fe es convicción, convicción en la palabra de Dios para servir al Señor y arraigar nuestra fe en Cristo. ¿Sí? Entonces, cierro con esto, la apostasía como señal clara que antecede el regreso de Cristo. Pablo dice con respecto, en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2 y los versículos 1 al 4, Pablo dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, no se deje mover de sus convicciones. No permita que nadie le mueva de sus convicciones en Cristo, ni se confundan, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie les engañe en ninguna manera, pues no vendrá, Cristo no vendrá sin antes que venga la apostasía, una apostasía mundial, un abandono de valores, un abandono de principios. Eso estamos viviendo en estos últimos tiempos. Hay un absoluto abandono, repito, de valores, de principios, de moral. Hay un absoluto abandono de esas creencias buenas que antes teníamos. La creencia en un matrimonio único entre un hombre y una mujer, eso se ha abandonado. Se ha cambiado por otras creencias, ¿no? Se ha descuidado y se ha rechazado lo que es lo que la palabra enseña. Habrá una manifestación de apostasía en el mundo, ya la hay. Se manifestará el hombre de pecado, el ser humano que conocemos hoy día, que no teme a Dios, que desecha a Dios, que deshonra a Dios, que pisotea el nombre de Dios, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta en contra de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Son señales que indican el pronto regreso de Cristo, una apostasía de valores, de principios, de fe. Y eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Y eso es lo que debemos tener claro para no ser arrastrados al engaño y mantenernos firmes en Cristo, firmes en la palabra, firmes en el Evangelio, firmes congregándonos, firmes sirviendo al Señor. La apostasía es una terrible realidad. Es un pecado de creyentes, es un pecado de personas que habiendo conocido a Cristo, confesaron su fe en Él, se rindieron a Él, se bautizaron en el nombre de Jesús, predicaron la palabra, sirvieron al Señor, pero en algún momento se deslizaron, en algún momento abandonaron, en algún momento desertaron, en algún momento cayeron en pecados deliberados. Y eso es su perdición, eso es su condenación. Quien cae en la apostasía, como hemos leído, dice Hebreos, es imposible que los que recayeron vuelvan, sean levantados. Es imposible, porque pisotearon el nombre de Cristo, difamaron al Espíritu Santo, hicieron afrenta al Espíritu de gracia. La salvación se pierde. Y la apostasía es el factor, es el pecado de condenación. El llamado es a permanecer fieles al Señor, apreciando el Evangelio de Jesucristo, no dejando de congregarnos, hermano. Lo digo muy de corazón. A veces me duele ver que hermanos no vienen al templo, no vienen a la reunión por una reunión, por
algo familiar, por un pasatiempo, por un deporte. Eso es peligroso. El llamado es a congregarnos. Habrá tiempo para deporte, habrá tiempo para la familia, habrá tiempo para otras cosas en muchos casos, pero congregarnos es un llamado urgente. Recibir la palabra, retener la palabra, es un llamado urgente que hace Dios, no queriendo que ninguno se pierda. La apostasía es una realidad que está matando a miles y miles de cristianos, con engaños, con mentiras. Es un pecado grave, es una obra diabólica para hacer que la salvación, que es un regalo de Dios, muchos la pierdan por descuido, por abandono, por desertar, por no valorarla, por no apreciarla. Yo hago un llamado a permanecer en Cristo. Es lo que la Biblia nos advierte. Dejo espacio para comentarios, consultas. Gracias por todos los que se han conectado. Hay un precioso grupo. Quiero saber si me escucharon bien. Hágame Amén. saber, por lo menos, sí, se escuchó bien, se entendió bien. Se Amén. escuchó, pastor, y se entendió súper bien. Gracias. Sí, Muy bien. pastor, bien, bien clarito, pastor. Ah, Claro y bueno, preciso. gracias, Claudio. Gracias, Susana. Ahora, ¿cómo respondemos a esto? Oh, ¿Eh? sí. Vamos. A ver, Susana, no te escucho. Ay, pastor, la verdad que estamos muy así que yo quedé, pero perpleja porque hay muchas cosas que el Señor me confrontó en esta palabra. Muchas Ajá, ajá. cosas. La verdad es que yo a veces dejaba las cosas de Dios por estar, porque viene mi familia o porque esto, otro, y digo, Señor, yo estaba mal. Y esto me confrontó el pastor. La Ajá. verdad que el Señor me ayude a hacer su palabra, porque como dice, estamos en los tiempos difíciles y cuesta, pastor, realmente. Me reconozco yo en lo personal que estoy mal. Eh, Espero que el Señor me perdone y que pueda seguir adelante aquí en adelante, en servirle mejor. Eso es lo Eso que es. quiero. Con la ayuda de mi Dios. Tomar la palabra para corregir. Amén. Nos deslizamos. No sea que nos deslicemos. ¿Sí? Siempre Y espero tomaba que las el Señor cosas nos para atrás. confronte, como dice Susana. Más fuerte, Susana, no te escucho. Siempre esperaba yo antes, decía, no, yo no quiero ir mal a la iglesia, que yo una vez le comenté a usted, parece, por cosas que me molestaban. Ajá. Pero la palabra me dice que no, que yo tengo que servir al Señor como Él me ordena, porque vienen tiempos peores y puede que no ser cosa que yo pierda todo lo que he ganado, a lo mejor no mucho he ganado hasta aquí porque encuentro que todavía me falta para servir más al Señor, como acercándome más al Señor. Yo le pido todos los días al Señor que me dé gracia para entender su palabra, ahora que estoy estudiando, que me dé gracia para entender lo que realmente el Señor me está dando en estos momentos, la oportunidad de acercarme más a Él con su palabra. Entonces eso me cuesta, pastor, pero con la ayuda del Señor tengo que seguir adelante porque no quiero soltarme de Él. La verdad que Así eso. es. Gracias, pastor. Muchas Gra- gracias. Gracias, Susana. Sí, hermanos, y lo digo con mucho respeto. A veces no estoy en contra de celebrar un cumpleaños o algo así, pero ponemos, celebro un cumpleaños, voy a la iglesia. La palabra tiene importancia. El llamado es urgente, no dejar de congregarnos, no dejar de crecer en la palabra, porque la apostasía es esto, es la forma que tiene el diablo de sacar gente y apartarla con doctrinas engañosas, con ideas, con pensamientos. Aquí hay algo prioritario. Nuestra fe necesita ser fortalecida cada día. Necesitamos nutrirnos de la palabra. Necesitamos nutrirnos de la palabra. Amén. Crecer en la palabra, porque eso garantiza la salvación. Si no, se puede perder por descuido, por deslizarnos. Se va a perder. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
un trabajo a veces. Puede ser que el domingo sí podamos dedicarlo al Señor y renunciar a un trabajo. Hay casos que no, pero hay casos que sí se puede. Priorizar el congregarnos, priorizar el oír palabra del Señor, priorizarlo. Es urgente cuidar de no pecar deliberadamente. Si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio. Es grave pecar voluntariamente y deliberadamente. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice Santiago, le es pecado. No es algo menor descuidar la salvación, es grave. Nos nutrimos en la palabra, nos nutrimos en la comunión como iglesia, nos nutrimos en la intimidad con Dios. Eso es importante en estos tiempos. Hola. ¿Algo que comentar, algo que decir? No, pastor, solamente que me impactó eh, que la persona que ha apostatado ya no puede volver a gozar de la salvación, a pesar de que se arrepienta y vuelva al camino. No, no Bueno, puede. llega un punto en que ya no va a volver atrás. Por eso es que es importante advertir. Cuando veo que nos estamos deslizando, que nos estamos alejando, es un desliz. No es como caer en un precipicio de inmediato y dicen, bueno, no, esto es un desliz. Ya, pero Entonces, en el caso de que una persona haya abrazado una secta, sí, si llega a darse cuenta que está equivocada, puede volver a, a gozar de la salvación pidiéndole perdón y volviendo a lo que tenía antes. sí, pues, siempre el arrepentimiento es posible, pero genuino, el Ya. arrepentimiento, pero siempre que no haya, en muchos casos ya ha caído tanto que ya no tiene capacidad, no, o le da vergüenza o se resiste a arrepentirse. Siempre el Mm, arrepentimiento es posible, siempre, sí, sí. siempre. Es difícil hacer volver a la fe una persona que la ha descuidado, la ha Ujú. dejado, Sí, la ha abandonado. Es ujú, difícil. sí. Eh, Están como con la mente cegada, no entienden. Eso hace No. imposible que se arrepienta porque está con su Mm, mente cegada. sí, Eso hace sí, imposible el pastor. arrepentimiento. Mm. ¿Entiendes? Ahora, en el caso que yo sé que tenemos muchos, la mayoría tiene familiares que han conocido el Evangelio, han caminado un tiempo y han dejado de congregarse. Ellos no son apóstatas, ellos solamente que no se han congregado, pero no han abandonado la fe porque siguen creyendo en Dios, siguen orando, claro que no estudian mucho la Biblia. ¿Cuál es el Exacto. caso de ellos? A ver, hay un mandato divino de congregarnos, no es opcional, hay Sí, un mandato divino. Dios diseñó una sí. iglesia para que se congregue y se nutra de la palabra. El no Mm, congregarse ya es un pecado, es mm. rebelión. ¿Qué le pasó? Algo a los dientes, a la muela, no sé qué. A la muela, ¿cuándo? Cuidado, tengo silenciar, cuidado los micrófonos. El no congregarse es rebelión. El llamado es a congregarse para nutrirse de la palabra, para ser fortalecido en fe. Entonces, si está fuera de la iglesia, como hay mucha gente, sí, se dice, no, yo creo en Dios, yo creo en Dios, pero no responde al llamado divino Mm, de congregarse, de nutrirse de la palabra. Entonces se está perdiendo, claro. Pero se está ellos perdiendo. tienen más, si se arrepienten y vuelven a Sí, congregarse, a sí, buscar del Señor, sí. pueden ser salvos. Ya. Está la posibilidad, sí.
Ya, esa es la diferencia con el apóstata. Es que llega el momento en que ya cayó tan profundo que ya no va a volver atrás, Mm, ¿no? qué Entonces delicado, pastor. es Mm. un desliz, ¿no? Nos deslizamos. Entonces puede Este, ser que llegue el punto que ya no vuelve atrás, ya se cerró su entendimiento, le da vergüenza, tiene miedo, no sé. mm, El diablo va a poner muchas situaciones adversas que le van a claro, impedir volver. claro. Ah, ¿Sí? qué delicado y un llamado de atención para que estemos nosotros siempre preocupados de mantener nuestra fe, nuestra Sí, salvación y no descuidarla. eso es. Eso Mm, es. Gracias al Señor, la carta a los hebreos es enfática en esto, porque en ese momento, cuando el autor a los hebreos escribe, la iglesia estaba decayendo por bien, persecución, por maltrato, por muchas situaciones. Había hermanos que estaban decayendo. Entonces aquí Hebreos fue primero un mensaje, la carta a los hebreos fue primero un mensaje. Se presume que Pablo, el estilo parece paulino, donde hace un llamado, exalta a Cristo superior, repito, a profetas, a ángeles, superior a Moisés, superior a la mm, ley, y el llamado es a volverse. Es una iglesia que está decayendo, la que el autor a los hebreos le habla, ¿no? En estos tonos, porque la apostasía estaba matando a muchos. mm, Y eso es algo que conviene que lo veamos con seriedad. ¿Sí? Cristo no puede tener el segundo lugar en nuestras vidas. No puede ser, no puede haber nada que ocupe un segundo lugar o que ponga a Cristo en segundo lugar. Él exige prioridad. Amarle a amén, Él por sobre todas las cosas. Congregarnos en su mandato divino. El Señor diseñó una iglesia donde se congreguen los santos para ser ministrados en la palabra, ministrados por el Espíritu Santo. Descuidar eso es empezar a deslizarnos. bien. ¿Sí? Ya, pastor, gracias. Gracias, hermana Doris. La apostasía es pecado grave y cuidado con deslizarnos. No podemos preferir algo que se puede postergar y desplazar o postergar el servicio al Señor, descuidar nuestra oración, descuidar nuestro tiempo de oración por el trabajo, por el quehacer. Se nos pasa el día y no oramos. Se nos pasa el tiempo y no meditamos en la palabra. Eso es peligroso. El mandato es orar todos los días, siempre, siempre. ¿Sí? El mandato es meditar en la palabra, porque eso nutre nuestras vidas espirituales y nos permite crecer. Son mandatos divinos. El no hacerlo nos hace que nos deslicemos hacia la perdición, hacia la recaída en cuanto a la salvación. Hola, Melissa, buenas noches. Hola, buenas noches, pastor. ¿Cómo estás? Eh, Impactada, Ujú. muy bonita la palabra y claro, tomarle el peso a tal punto de que, eh, o sea, escucharlo estoy así como, bueno, tengo hartas como preguntas, como que quedé igual, resolví hartas dudas, así que igual le agradezco, Muy pastor. bien, gracias. Gracias al Mire, Señor. yo quiero aquí me surgió una duda a mí, o sea, y yo sé que en, uno tiene que darle prioridad al Señor y una vez que se va acercando a Él, hay una necesidad, como que el Espíritu Santo uno como que te conmueve, te inquieta, te tiene que tener ese tiempo, es como una real necesidad cuando uno tiene esa relación con el Señor, en la palabra, en buscarle, en estar constante, en recurrir constantemente a pedirle dirección al Señor, porque ya uno, dice la palabra, ya no vive uno, sino Cristo vive en mí. Amén. Entonces, cuando uno tiene esa relación o deja que el Espíritu Santo te guíe a Así través es. de su palabra, em,
está constantemente esa guía que dice la Ujú. palabra claramente, el Espíritu Santo te guía. Ahora, con respecto a la prioridad, la otra vez conversábamos, hace un par de días hablábamos con mi esposo. em, Dice la palabra que obviamente, o sea, nosotros sabemos que la familia es el primer ministerio. ¿Hasta qué punto? Porque claro, el primer ministerio uno también le da como prioridad en ciertos asuntos, como que usted lo decía recién, em, entre, no sé, pues, porque me pasaba mucho a mí en la iglesia que me congregaba antes, desde pequeña en JBH, que em, había muchos que dejaban, decían, deje todo por el Señor. Y entonces no estaban en los cumpleaños de los hijos, hacían actividades y no, y ellos estaban siempre en la iglesia. ¿Y qué provocó esto? Divorcios porque las esposas se cansaban, los hijos ya no querían ir más a la iglesia porque mi papá me deja de lado la familia por el Señor y pasaba esto, ¿ya? Entonces es súper, yo entiendo la urgencia, o sea, cuando uno cría desde pequeño a los niños y todos vamos enfocados a eso, sí, pero ¿qué pasa a estas familias que a lo mejor no sé, se convierte solamente en la mamá y el papá no respalda a la mamá y ella va sola y empieza a dejar a su prioridad al Señor, pero el resto de la familia? Ahí es como una línea súper delgada, o sea, yo entiendo la Ujú. palabra, la urgencia y todo eso, pero ahí como que me queda un poco la duda, pastor, no sé si o yo entendí mal, si me puede como Ujú. resolver eso. Si hablamos de prioridad, que es lo que tú mencionas, Melissa, escrituralmente las prioridades son claras. Primero adoradores, primero una relación vertical, Dios y yo, Dios y yo. Yo y mi casa, dijo Josué. Es una relación primero vertical, que esa no se puede postergar, esa no se puede poner en otro lugar que no sea primer lugar. Primero mi intimidad con Dios. Todos los días de la semana, todo el tiempo, siempre. Primero mi intimidad con Dios. Y eso implica la devoción, el servicio a Dios, la intimidad con Dios, con la palabra. Primero una relación vertical. En segundo lugar viene la relación horizontal y ahí está la familia. En segundo lugar, en orden de prioridad. Primero mi intimidad con Dios personal y luego mi atención a la familia. Y en tercer lugar, no menor, es el ministerio. Es el servicio a Dios, es cumplir con el servicio a Dios. Todas son prioridades, todas tienen su lugar importante, pero primero adoradores, primero adoradores. Y yo creo que aquí hay que manejar los tiempos, especialmente cuando es domingo, que es cuando se dan los fines, esto de la fiesta, la familia, los cumpleaños. Creo que debemos actuar con sabiduría y manejar los tiempos sin descuidar la prioridad número uno. Primero mi devoción a Dios. ¿Sí? No soy partidario que vaya a la iglesia porque la iglesia es primero, no. Primero una relación vertical con Dios. Necesito oír la palabra. Necesito adorar al Señor. Necesito la comunión con la hermandad. Necesito estar un par de horas exaltando al Señor. Primero eso. Ese es el orden. Luego la familia. Necesito atender a la familia. ¿Sí? Necesito, y mi familia es mi núcleo inmediato. Mi familia es la esposa, los hijos, el esposo. Esa es la familia. El resto son familiares. El núcleo inmediato es yo y mi casa. Serviremos al Señor. ¿Sí? Entonces, el núcleo inmediato es la familia. A papá, el papá, la mamá, los hijos. Ese es el núcleo inmediato. Lo demás es los familiares, la familia extendida. Y ahí uno tiene que manejar en sabiduría qué lugar le doy en ciertas ocasiones a los familiares o a mi familia. Primero yo, luego mi familia, luego los familiares, luego el trabajo, luego todo lo demás. Una relación primero vertical. Eso es insustituible. ¿Sí? Espero explicarme en esto.
Está Cristel con la mano levantada y luego Claudio. Cristel. Pastor, soy yo. Patricio, esposo de Cristel. Sí. Oiga, bueno, como un poco me hacía reflexionar y a modo de comentario y a la vez como siendo bien práctico dentro de lo práctico que usted igual fue. Eh, lo que pasa es que me impresiona esa parte cuando uno dice que la apostasía es dentro de la iglesia y resulta que, por ejemplo, en nuestro tiempo, en el hoy, ni siquiera escarbemos hacia atrás, hay tanta iglesia, más allá de las corrientes que son desviadas, ¿no es cierto? Que no, o que claramente encontramos desde el punto de vista nuestro y bíblico que es una herejía. Pero en el Sí, ámbito cristiano propio, hay tanta iglesia dentro de nuestro ámbito cristiano que realmente deja mucho que desear. Y lo hablo por experiencia propia, o sea, estaba en iglesias donde el pastor se para adelante y dice, ofrende o diezme de Gabrielita, Arturo Prat, Andrés Bello, y congregaciones gigantescas. ajá, En otras he estado, participé varios años y después me di cuenta donde el tema de ciertas dones, pero era en demasiado el uso de formas que al final era, creo yo, para impresionar las audiencias, me imagino, porque más allá de la que uno no cuestiona, ¿no es cierto?, el poder del espíritu, pero creo yo que era más bien un teatro. Y otras también por ahí que he visto, no es que me lo cuenten, mucho del tema que usted también indica, Dios, ¿no es cierto?, la bendición a derramar y ven y busca y tú puedes y no sé qué, bla, 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 bla. Y todas son sí, cristianas, o sea, se dicen ser cristianas evangélicas y no estoy hablando de iglesias pequeñitas, de grupitos de personas, sino que estoy hablando de megas iglesias, iglesias, corporaciones completas por todos lados y sin ir ni siquiera fuera de Chile. O sea, aquí hoy día en nuestro país hay un montón, un montón, un montón. E incluso a veces uno dentro de la misma corte que pertenece, a veces hay ciertas iglesias que se van desviando con ujú, ciertas formas y doctrinas. Entonces, es una realidad tan latente la que estamos viviendo hoy día y que lamentablemente si uno cae en esa iglesia, como que lo va normalizando al final, como que parece ser que eso es así y no se da cuenta de lo desviado en que puede estar. Entonces, y con esto termino, creo que debemos ser unos agradecidos de Dios porque en Plantío del Señor tenemos una palabra, yo creo que muy, muy apegada a la Biblia, muy apegada a lo que Dios dice. Creo que la formación, por un lado, que usted tiene y que imparte, trata de buscarlo de esa forma. Y eso, claro, es de bendición para uno, pero uno sale un poquito para el lado y golpea otra puerta o va a visitar otra puerta y se encuentra con cada cosa, entonces creo que una realidad muy latente en el día de hoy. Eso, otro. gracias, Patricio. Sí, lamentablemente es una realidad. Ministros, predicadores, apóstoles, profetas, como se llamen, son apóstatas de la fe. Inducen engaño, así lo denuncian las Escrituras. Segunda Corintios 2:17 es un pasaje que me llama la atención. Pablo ya denuncia, no somos como muchos que alteran la palabra, ¿no? No somos como muchos que alteran las escrituras, que comercian, se traduce, que comercian. Ya Pablo denuncia a muchos, entonces lamentablemente sí, hay muchos mercaderes de la fe. Hay muchos. Por eso que es importante conocer el Evangelio de Jesucristo para poder analizar las doctrinas que escuchemos en otro lado. El Evangelio de Jesucristo es un cuerpo de doctrina, lo he dicho muchas veces. Doctrinas que el Señor Jesucristo trajo y que la iglesia debe predicar. Cualquiera otra enseñanza que no esté en ese cuerpo de doctrina es falsa, es de demonio. Y si la abraza alguien o los que abracen esa doctrina de demonio están yendo a perdición. No lo saben, pero sí lo saben los que la promueven y ellos van a ir a condenación. Entonces,
Hay que tener cuidado con eso. Debemos ser celosos, y yo digo esto con sinceridad. Debemos amar la palabra, amar el congregarnos, amar la comunión con Dios. Eso es indispensable. Claudio, Pastor, mire, con respecto a lo que usted nos enseñó en esta tarde, me, digamos, me llamó la atención eso de la hermanos pastores que, siendo pastores, predicando la palabra, en algún momento de su vida, a lo mejor, como que sienten el llamado social de dedicarse a la política con ajá, el pretexto de que mejorar la política en el país, la corrupción y que entre, digamos, eh, la, la palabra a la política. En consecuencia que uno ha visto esas cosas, esa experiencia y al final de cuentas los que hacen este juego al final son absorbidos por la política, así de, sí, por el poder político, por la ambición de seguir postulándose constantemente en estos menesteres para sí, un beneficio propio, más que nada, no tanto por ayudar a las personas, sino que es porque ven en la política eso, un beneficio, que a la larga les reporta una buena remuneración y también eh, tener, digamos, la posibilidad de llegar a más lugares que una persona común y corriente no llega. eso Entonces, por es. eso creo yo que sí, hay muchos factores y he conocido casos y de hermanos también. No sé si eso también será malo, que un hermano, digamos, que es no de la banca, sino que un hermano nomás común y corriente que se quiera dedicar a la política, ¿eso también sería como apostasía? ¿O solamente sería apostasía en el caso del pastor? Esa es como la duda que tengo al respecto y agradecerle a usted, pastor, por la enseñanza, porque igual pucha, he aprendido mucho con ustedes. Ayer, por ejemplo, la palabra a mí me dejó realmente impactado, aprendí mucho, mucho, mucho de cosas que a veces se hablan harto y están mal enfocadas, es decir, están mal explicadas, llevan a la confusión y ayer a mí me quedó pero súper claro los hechos que van a venir en los tiempos finales. Así que Ok. eso quería, pastor, agradecerle y bueno, si es posible que usted me responda eso en el caso de un hermano, ¿se podría dedicar a la política? Eso. Gracias. Gracias, Claudio. Gracias. Lo que es claro es que si una persona, un hombre, una mujer, son llamados a un ministerio, pastorado, misionero, un ministerio, es que Dios lo llamó al ministerio, eh, abandonar el ministerio, aunque sea parcialmente. Yo sé que hay pastor que dice, no, esto a medio tiempo, yo estoy allí sirviendo en la política, pero también estoy con la iglesia. No, el Señor lo llamó a pastorear. Y si abandona el pastorado o descuida parcialmente, aunque sea el pastorado, está apostatando. Y eso, como dice Claudio, lo va a absorber, porque la política es absorbente, ¿no? La política como ciencia es política, pero el sistema es corrupto, como muchas cosas. Entonces, va seguro a perderse. Ahora, si alguien no tiene un ministerio, no es llamado el hermano que, no sé, pues estudió ciencias políticas, le gusta esto, pero no tiene un llamado, sí puede hacerlo bajo la sujeción, bajo la cobertura, la autoridad de sus pastores, congregándose, sí puede hacerlo, porque es una forma de servir, no tiene un llamado. El asunto es cuando Dios llamó a un ministerio. Ahí hay una deserción, descuida el pastorado para atender otros negocios. Cuando Jesús llamó a los 12, dejándolo todo, siguieron a Jesús. No lo siguieron a medio tiempo. Entonces, hoy día tenemos que trabajar, tenemos que ejercer funciones diarias, tenemos labores, tenemos empresas, tenemos todo. Pero nada puede ser superior al servicio al Señor. ¿Sí? Todo debe estar subordinado al amor a Dios y al servicio a Dios. Él reclama el primer lugar. Lucas 14:25 habla un poco de esto. El que no aborrece padre, madre, esposa y aun su propia vida no puede ser mi discípulo. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. El que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. El Señor reclama prioridad, ¿sí? Dentro de
lo que es, y ahí tenemos que ordenar nuestras vidas priorizando a Cristo, ¿no? Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el llamado que hace el Señor para congregarnos regularmente. El peligro de deslizarnos. ¿Sí? Por acá. Yo. Buenas noches, hermanos, a todos. Estoy impactada con la palabra. La verdad es que me impacta. eh, Porque, si bien es cierto, estoy de acuerdo con lo que dice Guillermo, si un hermano que no tiene llamado eh, quisiera incursionar en la política, también hay que tener claro el nivel de madurez que tiene. Así Pero es. hay algo que me inquieta más, y es en esto que hablamos de la prioridad, de establecer las prioridades. Como decía yo ayer en el culto, hay tanta gente cristianos en otras naciones incluso, que, que lloran y sufren por no poder servir al Señor. Y nosotros que tenemos todo para servir al Señor, yo me pregunto esto. Como decía Patricio, tenemos la bendición de tener buena palabra. En cada plantío se estudia la palabra. Tenemos la posibilidad de tener una escuela ahora de formación teológica. Cada domingo la palabra es certera. En cada plantío se estudia la palabra. Todo va direccionado a la palabra, aún los cánticos del grupo Cabot. Nosotros pedimos a Francisco, a Ronnie, la, Sí, sí, sí. que la palabra, que los cánticos sean teológicos. Entonces, todo estamos pensando en esto. Ujú. Pero como cristianos nosotros, como parte del plantío del Señor, yo creo que aquí tenemos que hacer una mirada hacia adentro y ver cómo está mi compromiso. ¿Es el Señor mi prioridad? ¿Las cosas del Señor son mi prioridad? Nosotros nos reunimos solo el domingo de manera presencial, pero ¿es mi prioridad estar en la casa de Dios alabando al Señor? ¿Es mi prioridad servir al Señor? ¿Es mi prioridad buscar a qué me llamó Dios? ¿Está ahí mi prioridad? ¿O, o es solo cuando me sobra el tiempo, que estoy en la iglesia, que estoy en las convocatorias que se hacen? Nosotros vemos el trabajo que hace Franklin con los varones, el esfuerzo de Aida, pero ¿estamos ahí? Entonces, creo que también esto es un fuerte llamado a, a mí, en este caso a María Eugenia. ¿Estoy yo apostatando? ¿Estoy yo respondiendo al llamado? ¿Estoy entendiendo esto? Y la verdad que a mí esta palabra me confronta, me estremece, Ujú. porque uno piensa que apostatar de la fe es solo volverse contra Dios y negar al Señor, pero quizás con mi conducta también lo estoy negando y estoy dando incluso un mal testimonio. Eso no. Muy bien, gracias. No sea que nos deslicemos, Hebreos capítulo 2. Cuidamos, si la palabra fue firme, no sea que nos deslicemos, ¿no? Ese es el problema, es un desliz. La apostasía empieza sutilmente, sutilmente, el diablo sutilmente va arrastrándonos, va alejándonos. Así que hay que tener cuidado con esto. Veo la mano de Cristel también levantada allí. Ahora sí, pastor, soy yo. Ahora sí, Dios le bendiga. gracias. No, ¿cómo se llama? Yo, o sea, me recuerda igual las palabras que decía la pastora ayer y que tiene mucha relación con esto también que están hablando. Y creo que igual este es como un llamado de conciencia, así como mantenerse alerta permanentemente porque como cristianos debemos fijar igual entre lo importante y lo urgente. Ujú.
porque igual muchas veces yo creo que en términos familiares uno igual tiene que mantener el equilibrio, Sí. porque muchas veces de repente uno cae, bueno, dice que a donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ujú. Y nos podemos ir como a los dos extremos. El extremo que hay muchas veces que hay gente que ha perdido a su familia por mantener un activismo religioso, que eso es una verdad, pero por otro lado se va al otro extremo que me dedico completamente a la familia y me alejo de las cosas del Señor. Entonces creo que en este punto el llamado es mantener ese equilibrio perfecto y que de algún modo lo da el Espíritu Santo, nos va convenciendo en la medida también de que vamos aprendiendo de su palabra. Yo creo que, que es súper importante el primero, tal cual usted lo decía, el congregarse, pero yo me puedo congregar y no atender a la palabra. Sí. Entonces, es distinto la asistencia y la participación de una persona frente Ajá. a un lugar determinado. Así es. Entonces, yo creo que lo más importante aquí, como dice su palabra, que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que uno esté enteramente preparado para toda buena obra. Yo creo que ese es clave el entender el mensaje permanentemente. O sea, es como uno llega, no sé, es como me siento a escuchar la palabra de la iglesia el día domingo y me tengo que ir con alguna cosa para la casa. O sea, no me puedo no ir. No se me puede olvidar al otro día de qué se trató la palabra ayer. Entonces, y ahí es donde creo que la palabra, el Espíritu Santo, y eso también Dios pone el querer como el hacer para poder santificarse, ¿verdad? A través del Espíritu, ¿verdad? A través de la oración. Creo que aquí lo más importante es atender a su palabra, porque en la medida que yo atienda a la palabra, voy haciendo este cambio de mente porque no es, y de conducta. Primero cambio mi cabeza y después cambio mi conducta y mi manera de vivir. Y hacer consciente permanentemente el escuchar, porque de repente muchas veces asistimos, pero no participamos. Ajá. No atendemos con conciencia de lo que realmente se nos está diciendo, entonces al final es como que yo pierdo el tiempo, voy perdiendo el tiempo permanentemente a través del Evangelio y no me doy cuenta de lo que me están diciendo. Entonces creo que concuerdo mucho con lo que señala la pastora de fijar prioridades, entender que hay cosas que son urgentes y otras que son realmente importantes. Así Así que es. eso, pastor, Dios le bendiga. Gracias, Cris. Gracias. El que tiene oídos para oír, oiga. Cada uno de los mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis termina con esta frase. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el estribillo que el Señor Jesucristo usa al cierre de cada una de las 7 cartas del Apocalipsis. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sí? Eh, las prioridades son importantes. El peligro, repito, y el tema de esta noche, el peligro es deslizarnos. Yo creo que aquí hay que hacer un autoexamen, un autoanálisis, cada uno, que el Espíritu Santo nos ilumine para evitar deslizarnos si es que estamos en ese pie, de manera de fortalecer nuestra comunión con Dios, fortalecer nuestra comunión con Dios, ordenar nuestras actividades, nuestras agendas. ¿Sí? Eh, no, yo no soy partidario y nos alegra cuando alguien dice, vamos a tomar unos días de vacaciones. Fantástico, porque lo necesita. ¿Sí? Eh, no voy a venir el domingo porque tiene que trabajar. Bueno, tiene que trabajar, adelante, tiene que trabajar. ¿Sí? Pero a veces, y lo digo honestamente, si va a celebrar el cumpleaños, tal vez lo celebre en la tarde y en la mañana viene al culto. Se puede manejar sin descuidar prioridades. El Señor reclama prioridad. El Señor reclama ser el primero. Y congregarnos es un mandato divino. Vuelvo a Hebreo 10:23. Tanto más cuando vemos que aquel día se acerca.
No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ya el autor a los Hebreos denuncia esto. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Nos congregamos para estimularnos al amor, para estimularnos a las buenas obras. Entonces es necesario congregarnos, atender a la palabra. Bien lo que dijo Patricia, a participar asimilando la palabra para que podamos crecer en la fe y fundamentarnos cada día en la palabra del Señor. Muy bien, se nos fue el tiempo. Gracias por la participación. No sé si hay alguien más. Espero que se haya recibido la palabra, que reflexionemos, que oremos al Señor para que el Espíritu Santo nos guíe y si estamos de alguna manera deslizándonos, es tiempo de recapacitar. Como le dije hace un momento a Doris, siempre está la posibilidad del arrepentimiento, siempre. El problema es que a veces han caído algunos tan profundamente, se deslizaron tanto que ya es difícil que ellos vuelvan por vergüenza, por miedo y por otras razones puede ser que no vuelvan, ¿no? Entonces, el cuidado que tenemos que tener. Oremos al Señor dando gracias, oremos al Señor dando gracias y que el Espíritu Santo pueda perfeccionar, pueda añadir sabiduría y esta palabra nos siga redarguyendo, nos siga amonestando si es preciso. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias esta noche por el haber compartido tu palabra con mis hermanos, mis hermanas. Ruego al Espíritu Santo que trabaje en nuestras conciencias, en nuestros corazones, que nos convenza de pecado, que nos haga ver nuestra realidad espiritual. Líbranos del autoengaño, Señor, líbranos de creer que estamos haciendo bien cuando no lo estamos haciendo bien. Líbranos del autoengaño y ayúdanos a volvernos a ti si nos hemos alejado en alguna manera. Rogamos tu bendición sobre la iglesia, sobre cada familia de la congregación, sobre cada plantío, sobre nuestros líderes, sobre los niños, nuestros matrimonios, nuestros ancianos, nuestras ancianas, nuestros jóvenes. Oramos por cada uno de nuestros hermanos y que la bendición del Altísimo sea sobre sus vidas. Señor, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén.